bacteriurias. Este tema es un tema que lo van a ver muchísimas veces, es un tema habitual del consultorio. Cualquier tarde de consultorio van a tener varias consultas por alguna de estas cosas y también lo van a ver en internación y muchas veces se van a encontrar con cuadros muy graves, es decir, un amplio espectro, desde cosas relativamente simples hasta cosas muy graves. Entonces vamos a tratar de nuevo, puntualizar conceptos. No se estudia por diapositivas ni por clases, se estudia por libros. Hay una muy buena guía que tiene ida y vuelta, que es del libro al enfermo, del enfermo al libro. Es una buena manera de aprender. Y las clases son para puntualizar cosas, para poner acentos. Bien, perfecto. Pretendo encarar este tema en base a casos clínicos. Entonces les voy a presentar unos cuantos casos clínicos muy simples, muy rápidos. Primer caso, mujer de 25 años, cualquiera de ustedes, con disuria hipolactímica. ¿Y qué más? Nada más. Disuria hipolactímica. Punto. Otro caso. Mujer de 40 años con numerosos episodios de disuria hipolactímica. La primera vez que le pasa, no, un montón de veces. Segundo caso. Tercer caso. Mujer de 30 años con fiebre de 38 a 39 grados, escalofríos, disuria y dolor lumbar derecho. Puño en percusión positiva. Completamente inútil. Cuarto caso. Mujer de 70 años con bacteriuria asintomática. Viene la señora al consultorio, nos trae un examen de orina, tiene gérmenes. ¿Qué hacemos con eso? Mujer de 35 años que cursa el segundo trimestre de embarazo con bacteriuria asintomática. También nos trae un examen de orina, tiene gérmenes, no tiene ningún síntoma, pero está embarazada. Hombre de 72 años con disuria e historia de dificultad miccional de varios años de evolución. Bueno, vamos a ver estos casitos. Y con estos casitos vamos a ir poniendo los puntos sobre las sillas. Primera cosa que les llama la atención de todo esto que les mostré. ¿Qué es la mayoría? Exactamente. Exactamente. Un solo caso de hombre, todas las demás mujeres. No es casual. ¿Por qué no es casual? Porque la infección urinaria predomina ampliamente en la mujer. Fundamentalmente por una razón anatómica. La uretra femenina es cortita, la uretra masculina es mucho más larga y aleja la vejiga. En cambio, en la mujer, la vejiga está expuesta a la colonización de una manera mucho más rápida. ¿Verdad? La relación mujer-hombre es 8 a 9 a 1. Es decir, hay 8 a 9 infecciones urinarias en la mujer respecto del varón. Pero, si pasamos los 60 años, sigue predominando en la mujer, pero ya es 3 a 1. ¿Por qué? Porque aumenta la infección urinaria del varón, sobre todo vinculado a los fenómenos obstructivos relacionados con la próstata. El caso que vimos, que vamos a ver, mejor dicho, pues simplemente lo presentamos, era un hombre de 72 años. ¿De acuerdo? Siempre predomina en la mujer, con mucha más diferencia en la etapa reproductiva que en la posmenopausia. En la posmenopausia sigue predominando en la mujer, pero el hombre también aumentó y entonces la relación es menor. Veamos el primer casito, mujer de 25 años con disuria hipolactímica. Bien, la tenemos sentada en el consultorio. Llamen a un médico, no podemos decir porque el médico somos nosotros. ¿Perdón? Esta mañana. Ok, por ejemplo. Por ejemplo, actividad sexual. Perfecto, muy bien.
¿Qué más preguntarían? Primera vez. Sí, primera vez. ¿Cómo se realiza la higiene? Bien. No es diabético, pero buena pregunta. Muy buena. No, todavía no tomo nada. ¿Perdón? Muy bien eso. Ok, pero dijeron algo más, me parece, o ahí nada. Bien. ¿Qué puede tener esta chica? Cistitis. ¿Cómo? Cistitis. Una cistitis puede tener. ¿Qué otra cosa puede tener? Una vulvovaginitis puede tener. ¿Qué datos tendrían que tener allí? Flujo genital. Exactamente. ¿Tuvo flujo genital? Tiene un flujo terrible. Bueno, eso muy probablemente sea una vulvovaginitis. ¿Qué otra cosa puede tener? Una uretritis. Una uretritis de dos tipos. Gonocóxica o no gonocóxica. Exactamente. Las tres cosas son posibles. ¿Verdad? Bien, lo que ustedes preguntaron estuvo muy bien preguntado. Muy bien preguntado. ¿Tiene que ser de causa infecciosa? No necesariamente. Exactamente. No necesariamente. No necesariamente. Claro. Si eliminó litos, si tuvo una hematuria, si tuvo... Por supuesto. Y además hay causas más raras. Por ejemplo, si es una paciente que recibió algún tratamiento radiante, puede tener una cistitis radiante. Pero eso son rarezas. Lo de todos los días es la cosa. Una cistitis por gérmenes comunes. Bien, hablando de la bacteriuria, las bacterias que producen este cuadro no son muchas. Uno, si tuviera que apostar, le pone todos los boletos a la Escherichia coli, porque en el 80% de los casos son Escherichia coli. Puede haber estafilococos saprofíticos, sí, puede haber enterococos y otros bacilos gram negativos, por ejemplo, el enterococo gram positivo, por supuesto, ¿no? Coco gram positivo, pero bacilos gram negativos del tipo de Proteus, Klebsiella, pues lo más común es Escherichia coli. Bien. Bueno, muy bien. ¿Qué le decimos a la paciente? ¿Qué algo le tenemos que decir? Si la primera vez y estamos en una infección urinaria, que es epidemiológicamente lo más frecuente. Sería lo epidemiológicamente más frecuente y es la primera vez, se puede hacer una toma de muestra antes de iniciar el tratamiento, pero se puede dar un tratamiento empírico porque en la mayoría de los casos es por Escherichia coli. Muy bien. O sea, ¿podemos tomar un cultivo? Sí. Si le decís, si la chica dice, ¿sabe qué pasa? Yo esta noche me voy con mi novio de vacaciones. ¿Qué hace? Dice, pare la música, suspenda todo, hágase el cultivo. No es necesario. La podemos tratar empíricamente. ¿Por qué? Porque es un primer episodio, porque generalmente, sí, y los posteriores muy frecuentemente también, pero sobre todo, si es un primer episodio en una paciente sana, inmunocompetente, que no es diabética, que no es inmunodeprimida, que no tiene ninguna otra cosa, tiene Escherichia coli. Lo más probable es que yo la pueda tratar con un tratamiento breve, con un tratamiento de dosis única, y la puedo dejar que se vaya tranquila de vacaciones, que se tome el tratamiento y listo. Por una cuestión académica y Sí. también científica, ¿se puede tomar de todas formas el cultivo igual? Sí, sí. Para hacer una valoración epidemiológica. Sí, por supuesto. Nadie te, digamos, si vos tomás esa actitud, nadie te va a decir que hiciste mal. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente tenemos que tratarla con cultivo en este caso. ¿Verdad? Bien. Hay tres formas de hacerlo. Dosis única, 3 días o 7 días. La dosis única tiene algunas ventajas. La tolerancia, mucho mejor que dar un tratamiento prolongado.
la adhesión al tratamiento. ¿Por qué? Porque acá el síntoma es la disuria, es la urgencia miccional, que se va muy rápidamente. Generalmente con la primera dosis o la segunda ya está, el paciente se siente bien, no sigue tomando la medicación. ¿Cuál es el problema? El problema es que no siempre radica el germen, pero radica en el 70%. Hay un 30% que el germen no lo radica, la dosis sube. Y se ha visto que los 3 días de tratamiento suelen tener un efecto bastante parecido a los 7 días. Entonces, por lo general se eligen 3 días de tratamiento. ¿Eh? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, estas son algunas. Las más comunes: cotrimoxazol, dimetoprima, sulfamethoxazol, doble concentración, 160, el dimetoprima, 800, el cotrimoxazol, pero eso es fijo, así que no se hagan mucho problema porque ya viene comprimido así. Cada 12 horas, uno cada 12, 3 días. O norfloxacina 400 cada 12, o ciprofloxacina 250 cada 12. Y lo más probable es que a esta paciente le erradiquemos el germen. Si queremos ser estrictos y le hicimos un cultivo previo, le podemos hacer un cultivo posterior para certificar que se negativizó. Desde un punto de vista, como vos decís, académico, es cierto. Desde un punto de vista práctico, no es imprescindible. Sí. Decía que cuando el tratamiento del corticosteroide generaba bastante resistencia y se utilizaba para no complicadas. Esta es no complicada. Genera resistencia como la mayoría. ¿Perdón? Sí. La nitrofurantoína es un germen que produce, un antibiótico que produce menos resistencia y se utiliza específicamente en otras circunstancias que vamos a ver enseguida. Si la tratás con nitrofurantoína, no está mal, pero la vas a tener que dar varias veces por día. Ese es el problema. Estos son los esquemas que más frecuentemente se utilizan, sin significar que sean los únicos. ¿Sí? Sí, tiene más efectos colaterales que las quinolonas, sin lugar a dudas. De todas maneras, es un antibiótico, es un quimioterápico bastante seguro. Los efectos colaterales, si bien pueden producirse, en pacientes inmunocompetentes son menos frecuentes. Si son pacientes inmunocomprometidos, los efectos colaterales son siempre más frecuentes, sobre todo los pacientes HIV. Doctor, una pregunta. En el caso de esta mujer, si ella estuviera embarazada, le daríamos otro antibiótico, pero si ella no sabe que está embarazada y se le dan igual estos antibióticos. No, si ella está, si no sabe si está embarazada, no usamos estos antibióticos. Y si hay duda, optamos por otra cosa. Ahora vamos a ver la embarazada. Quiero decirte, la mujer que tiene duda, asumimos que puede estar embarazada y nos manejamos como tal. Claro, el tema es que ella no lo diga que está embarazada. Bueno, pero uno siempre pregunta qué tipo de anticoncepción hace. Si toma pastillas, muy probablemente no va a estar embarazada porque la seguridad es muy alta. Si te dice, por la luna, qué sé yo, el Willy, eso es totalmente inseguro y puede estar embarazada. ¿Ok? Y si te dice, no, bueno, yo no quiero, pero si viene, viene, bueno, esa búsqueda el embarazo. Dice que no, pero sí. Bien. Estos son una serie de factores que pueden llevar a la complicación de la cistitis. Falta de respuesta al tratamiento, gérmenes resistentes, síntomas urinarios altos, instrumentación, litiasis, vejiga neurogénica, inmunosupresión, diabetes y otras, infección por HIV, corticoides, factores metabólicos, hiperparatiroidismo, gota, alteraciones anatomofuncionales, riñón único, cuerpo extraño, riñón poliquístico, reflujo vesiculoreteral, que es muy frecuente en la infancia, embarazo, cistitis en el varón, que eso ya lo vamos a ver después. Todas estas cosas hacen que esta paciente no sea una paciente cualquiera. Esta conducta que tomamos, la tomamos porque es una paciente sana previa, inmunocompetente, que hace un episodio
inicial, pero si tiene alguna de estas cosas nos manejamos de otra forma. Bien. Esta mujer de 40 años viene con un cuadro similar, pero no es la primera vez. No es la primera vez. ¿Cuántas veces ya pasa? Unas cuantas veces. Tengo una pregunta. Sí. ¿El tratamiento es lo mismo para las dos otras opciones que teníamos, de síndrome uretral y vaginitis? No. Estamos hablando de las bacteriurias. Si llegamos al diagnóstico, por ejemplo, de uretritis no gonocóxica, el tratamiento es otro. Tetraciclina o macrólidos. Si es gonocoxia, el tratamiento de la gonocoxia. ¿Ok? No. Esto es cistitis. Mencionamos lo del síndrome uretral o de la vaginitis como diagnósticos diferenciales. Si tiene una vaginitis candidiásica o tricomoniásica, tendrá que hacer tratamiento local a través del ginecólogo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Esta señora tuvo varios episodios. ¿Qué le tenemos que preguntar? Claro, exactamente. Esa pregunta es central. No es lo mismo una mujer de 40 años que dice, yo tuve los 18, después tuve los 25 y ahora otra vez. Bueno, esa la podemos interpretar como que es un primer episodio. Ahora si te dice, no, mira, yo la tuve, este año tuve unas cuantas. A partir de, esto que les voy a preguntar es convencional. En general pone un límite por convención, pero ¿qué se entiende por infección urinaria recidivante? 3 por año. En el último año, más de 3 episodios, eso es. Y si son 2 episodios, bueno, estrictamente no es, pero bueno, uno lo puede más o menos equiparar. Pero en general, para entender de qué estamos hablando, en la literatura, cuando uno lee artículos, infección urinaria recidivante, más de 3 por año. ¿Ok? Primero hay que saber si es una recaída o es una reinfección. Por lo tanto, tenemos que tener cultivo. ¿Qué quiero decir recaída o reinfección? Mismo germen, distinto germen. Hay mujeres que dicen, sí, ya sé, Escherichia coli, todos los cultivos me salen lo mismo. Si es el mismo germen pero con distinta resistencia, Ah, sí. ¿es recaída o reinfección? No, es recaída, pero el germen se hizo resistente. Ese es el problema, es muy serio, sí, claro. Es recaída, el mismo germen. Entonces, hay mujeres que ya saben, te dicen, siempre pasa la misma historia, y la otra que tenga distintos gérmenes, quizá por distintas formas de infectarse. Se requiere un cultivo, obvio. Las alteraciones estructurales son infrecuentes. ¿Qué estudio le vamos a hacer a esta mujer? A esta mujer le vamos a hacer un estudio de laboratorio general, descartarle, por ejemplo, diabetes, descartarle alteración de la función renal, una creatinina, y le vamos a hacer una ecografía para ver si no tiene un uréter doble, si no tiene un riñón único, si no tiene... Ahora, ¿es frecuente que lo tenga? No. Es poco frecuente que lo tenga. La mayor parte de las infecciones urinarias recidivantes o recurrentes se producen en mujeres que no tienen patología estructural urológica de importancia. Una pregunta, ¿la radiografía con contraste? Urograma, excretor, no. No. No, por 2 razones. Primero, porque las patologías estructurales más importantes que producen esto te lo puede mostrar un ecograma. Fundamentalmente vía urinaria. Si la vía urinaria está obstruida o no obstruida, la ecografía te lo muestra con toda claridad. El urograma no te agrega prácticamente nada. Y además, el urograma tiene la desventaja de que usas una sustancia de contraste que es potencialmente nefrotóxica. Entonces no está indicada en este caso. Bueno, factores predisponentes. El coito vaginal sin preservativo, el uso de diafragmas y espermicidas, una nueva pareja sexual, una historia de cistitis desde la adolescencia, antes de los 15 años, antecedente materno de infecciones urinarias. Esto puede hacer pensar que esta mujer está más predispuesta a tener infección urinaria recurrente. ¿Qué podemos hacer con ella? Bueno, podemos hacer varias cosas. Una vez que descartamos que sea diabética, que tenga estructuras
condiciones estructurales, etc., le podemos hacer una profilaxis continua con antibióticos a largo plazo. Una droga muy útil en ese caso es la nitrofurantoína. O una quinolona en baja dosis, pero sobre todo nitrofurantoína, o eventualmente cotrimoxazola o simple concentración, a la noche, una sola vez por día, durante 6 meses. Esto hace que en muchas mujeres desaparezca la recidiva y en otras mujeres, bueno, las tiene un tiempo, cuando llegamos a los 6 meses no se produjo recidiva, suspendemos, vemos qué pasa. En unas mujeres pasa mucho tiempo más y no pasa nada. Y en otras vuelven a recaer y entonces tenemos que volver a tratar. A veces, sí, perdón. ¿Sería útil por ahí indicar medidas estéticas antes que el tratamiento antibiótico? Por ejemplo, que tome más agua, que... No, eso se hace siempre. Eso se hace siempre. Que tenga un buen flujo urinario, ¿sí? Que tenga una buena micción, es importante. Segundo, que no sean retenedoras, sobre todo las mujeres son retenedoras, se aguanta, lo que eso no puede. El tipo de ropa muy ajustada, la higiene genital y demás, hay que explicarle cómo hay que hacerla. Bueno, todas estas son medidas generales que se toman en todos los pacientes. Estamos hablando de aquellas mujeres que tienen, a pesar de eso, nuevos episodios. Esta es una alternativa de terapéutica, de profilaxis farmacológica. Hay veces que la paciente reconoce claramente el factor desencadenante. Por ejemplo, tiene relaciones sexuales, aparece la sífilis. En esos casos en que la mujer lo identifica claramente, se puede utilizar la dosis postcoito, que la hace la misma enferma. Pero en los casos en que esto no es así o no es muy claro, se hace profilaxis durante 6 meses. Bien. Sí. En el caso de la profilaxia a bajas dosis con antibióticos, Sí. en el caso de que la mujer esté tomando anticonceptivos, por ejemplo, tiene que intervenir. Bueno, en general, con estas drogas no hay mucha interacción con anticonceptivos. Hay otros anticonceptivos que sí. Por ejemplo, si le vas a dar rifampicina, tenés que advertirle. Pero con estos antibióticos no suele haber mayores problemas con los anticonceptivos. Mujer de 30 años que viene con un cuadro totalmente distinto, febril, escalofríos, disuria, polaquiuria y puñoperfusión. ¿Qué tiene? Tiene la pielonefritis. Claramente tiene una infección urinaria alta. Es otra historia. Bien. Urocultivo en todos los casos. Y tener en cuenta que la bacteriemia puede estar presente. Es decir, bacterias en sangre. 20% de los casos. Sí, pero no necesariamente. Puede ser unilateral y hacer bacteriemia lo mismo. Pero está bien. No, que se dé la pielonefritis por vía hematógena, generalmente se dan en 2 riñones. Claro. Si es por vía hematógena. Claro, exactamente. Te explico. Te comento. La vía más común de contaminación es la canalicular. Lejos. La contigüidad, por ejemplo, una infección pararrenal que haga compromiso renal, rara. La vía hematógena puede darse. Cuando se produce, por ejemplo, en una endocarditis, embolias y van a parar al riñón, pueden ir a uno o a los dos. Estamos de acuerdo. A veces puede haber bacteriemias que hacen una colonización renal sin tener endocarditis. Yo recuerdo un paciente que vino con fiebre de origen desconocido y que le encontramos un absceso renal. Lo punzamos y vino estafilococo aureus, que no es un germen habitual de la vía urinaria. Entonces empezamos a investigar. ¿Y qué hacía este señor? Se apretaba granitos. Hay que apretarse granitos, de paso. ¿Por qué? Porque cuando se rompen hacia afuera, también se rompen hacia adentro. Es decir, tiene una cápsula, sale el material purulento, pero también va la sangre. Bueno, eso es lo que le pasó a este muchacho, y por vía hematógena hizo un compromiso. Pero esto es raro. Esta es la rareza. Bien.
Esto de la bacteriemia en el 20% de los casos, hay que tener en cuenta que en el 60% de los casos se puede dar en ancianos. Por lo tanto, en pacientes mayores, tener mucho más cuidado y tomar siempre hemocultivos, porque pueden tener infecciones urinarias con bacteriemia, cosa que no es un problema menor porque frecuentemente tienen valvulopatía aterosclerótica, etcétera, y pueden terminar en una endocardititis. Sí. Canalicular es por vía ascendente, por vía ascendente, es decir, se coloniza la vejiga y sube por el uréter y hace compromiso renal. Las preguntas no son tontas, sáquense ese preconcepto. Las respuestas pueden ser tontas, eso es otra cosa. Por ahí ponemos este caso y no enganchamos finalmente más así en la esa. Sí. Podríamos pensar también, por ejemplo, en un lumbar derecho, en una apendicitis, con fiebre, frío. Es posible, en general, que se presente así una apendicitis no es lo habitual. Tendría que ser una apendicitis retrocecal que no hubiera dado ninguna manifestación abdominal, cosa que es rara. A veces, la apendicitis retrocecal, la que está detrás, puede dar un dolor referido y la puñopercusión. Por supuesto que hay diagnósticos diferenciales, pero hablando de síndromes bacteriúricos, esta forma de presentación es característica de la infección urinaria alta. Por supuesto que algunos estudios pueden dar otros diagnósticos y ahora lo vamos a ver. ¿Se puede hacer tratamiento oral de este cuadro? Puede ser. Si la paciente es inmunocompetente, sana previa, no tiene escalofríos, porque los escalofríos suelen indicar bacteriemia. Entonces, si tiene escalofríos, la internamos, le ponemos le tomamos hemocultivos. Si hay mal estado general, con más razón. El escalofrío, el chucho, la chuchemia, como dicen los residentes, la chuchemia, una mezcla de chucho y bacteriemia. Elección empírica de antibióticos en función de la adquisición de Gram. Ustedes me pueden decir, un cultivo demora 48 horas. Sí, pero una adquisición de Gram es inmediata. Entonces, si en la adquisición de Gram te dice el bacteriólogo, mira, tiene cocos Gram positivo, bueno, es enterococo casi seguro. Tiene bacilos Gram negativo, bueno, ya sé. O es Escherichia coli o es algún pariente, pero por ahí anda. Okay. Factores que determinan necesidad de internación. Intolerancia oral y deshidratación. Viene vomitando. No le podemos dar por boca. Es frecuente que vomite un paciente que tiene un cuadro de este tipo. Dolor intenso y gran debilitamiento general. Fracaso de la terapia ambulatoria. Empezó un tratamiento y sigue muy febril y está mal y bueno, internamos. Dificultad para el seguimiento y adherencia al tratamiento. Vive en la isla. No la puedo mandar a la isla y no perderla de vista. Le interno hasta que se estabilice, por ejemplo. Incertidumbre diagnóstica. No sé bien lo que le pasa. Puede ser una bacteriolitis, puede ser otra cosa. Tu duda está muy bien. Dudar es siempre muy bueno, hasta cierto punto. El que duda de todo se paraliza. El que no duda nunca, peligrosísimo. Ese es un mono con ametralladora. Riesgo de complicación. Ahora vamos a ver qué complicación. O enfermedades asociadas. Esta paciente es HIV positiva. Bueno, qué historia esa. Ahí abrimos todo un nuevo panorama. Es diabética. Está tomando corticoides, se trasplantó el riñón. Bueno, son pacientes especiales esos. ¿De acuerdo? Una pregunta. Sí. ¿Significa que el puño de percusión es pironéfrico? No, es lo que él decía. La puño-percusión es un signo, ¿verdad? Puño-percusión renal, dolor. Puede ser pielonefritis o puede ser otras cosas. Difícilmente un signo o un síntoma es patognomónico de una enfermedad. Me refiero a la infección urinaria. Sí, digamos, si vos sospechás una infección urinaria y el riñón duele a la percusión, lo más probable es que tenga un compromiso renal, que sea una infección urinaria alta.
Ahora, a tu pregunta, ¿es siempre indicador? No siempre. Es fuertemente orientador, pero puede ser otras cosas, seguramente. Bien. Ok. ¿Qué podemos hacer? Podemos darle fluoroquinolona, podemos darle un aminoglicósido con oxinampicilina, podemos darle una cefalosporina de tercera con oxinaminoglicósido. Generalmente en esta paciente a la que la internamos, que sospechamos bacteriemia, empezamos por vía endovenosa el tratamiento, generalmente. Porque si podemos darlo por vía oral, en general la internamos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento endovenoso? Dijimos hace un rato, siempre que podemos pasamos a vía oral. Bueno, ¿cuándo decidimos que podemos? Cuando la paciente ya lleva 48 horas afebril, está recibiendo tratamiento. Perfecto. Mejora mucho, se le va el dolor, bajó la fiebre, está muy bien. 48 horas, bueno, esperemos el cultivo, en base al cultivo adaptamos el tratamiento, 48 horas pasamos a vía oral. La dejamos internada 24 horas más. Si no pasa nada, se va a su casa. ¿Y cuánto tiempo completa de tratamiento por vía oral? 2 semanas, 14 días, perfecto. Perfecto. De tratamiento total, 14 días. Pero ya en su casa. Bien. Muy bien, perfecto. Ahora, si la paciente está febril a las 48-72 horas, bárbaro. Ahí no fue fenómeno, todos contentos. Sigue con fiebre. Sigue con fiebre, sigue con fiebre. Viene el cultivo, tiene un germen que es sensible al antibiótico que lo estoy haciendo. Y se lo estoy haciendo a buena dosis por la vía adecuada. Y sigue con fiebre. Y bueno, tengo que sospechar que esto ya no es una infección cualquiera. Puede ser una infección complicada. Tengo que descartar diabetes, litiasis, obstrucción, la obstrucción uretral. Bueno, eso es la ecografía, que siempre hay que hacerla al inicio, en este caso, te va a mostrar si la vía urinaria está obstruida y tiene un riñón, una pelvis dilatada, lo llamo al urólogo y mirá, hay que resolver esto. Si no pasa eso, tengo que sospechar otro tipo de complicación, el absceso. ¿Qué estudio hago por el absceso? Preferiblemente una tomografía computada, sí. La ecografía puede ser más o menos. Si es un absceso muy grande, la ecografía te lo va a mostrar. Si es un absceso chico, la ecografía te lo puede no mostrar. La tomografía sí te lo va a mostrar. Además, la tomografía computada permite evacuar por función guiada bajo tomografía. Es decir, puede ser diagnóstica y puede ser terapéutica. Bueno, si hay gas, ya ahí lo mejor es que hacer una cirugía con nefrectomía porque son gérmenes mucho más agresivos. Fíjense, ¿se ve? La tomografía muestra la lesión claramente y te permite que el mismo radiólogo se mete una agujita por acá y lo drena. Esta posibilidad de drenaje percutáneo controlado por tomografía ha evitado, actualmente la medicina moderna ha evitado muchísimas nefrectomías. Cuando esto no ocurría, terminaban sacándole el riñón por una patología infecciosa benigna. Nosotros vimos una vez a un paciente que había hecho un absceso renal, se había sacado el riñón. Seguía con fiebre, le demostraron que tenía, sospecharon que era la época previa a la tomografía, ¿no? Sospecharon que tenía un absceso esplénico porque estaba en vecindad, efectivamente lo tenía, le sacaron el vaso y seguía con el absceso. Y perdió el riñón, perdió el vaso y tenía el absceso. Bueno, la tomografía computada te permite drenarlo. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero pueden pasar varias cosas, que el pus esté muy trabado, que sea difícil de drenar.
puede ocurrir que vuelva a formarse, todo eso es posible, pero también es posible volverlo a cruzar. Es raro que tengan que llegar a la cirugía hoy en día. Aquella es una imagen muy interesante, es una tomografía computada también, un corte frontal. Ustedes ven el riñón izquierdo, que tiene una gran colección, está señalada por la flecha, una gran colección que está tirando para arriba el vaso. Se formó y lo está desplazando. Y fíjense ustedes que el hemidiafragma izquierdo, no tengo eso, bueno, el hemidiafragma izquierdo está francamente elevado. Miren el derecho. Tiene una gran colección subdiafragmática que es perirrenal. Generalmente las infecciones abscedadas perirrenales son siempre secundarias, o casi siempre, a un absceso cortical del riñón. ¿Ok? Entonces el método de elección es la tomografía computada. Puede ser, sí, puede ser. ¿Cómo no? No solo eso, podría haber desarrollado derrame pleural. Sí, sí. Podría haber desarrollado derrame pleural por irritación de la pleura a través del diafragma. Correcto. Bueno. Mujer de 70 años con bacteriuria asintomática. Tiene 85 años la señora, se le hicieron unos análisis, tiene bacterias en la orina. ¿Cómo está? Perfecto. ¿Tiene síntomas? Ninguno. ¿Qué hacemos con ella? No. No tiene un cuadro, puede ser una pielonefritis que no te des cuenta porque... No tiene síntomas, no tiene fiebre, no tiene dolor, no tiene ardor tensional, no tiene nada de nada. No se le hace nada. Buenísima pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Perfecto. ¿De qué se tendría que operar por ahí? De cadera, pues perfecto. Te la manda el traumatólogo y te dice, mira, a esta viejita la tengo que operar, tengo que cambiar la cadera. Ahí sí. Le esterilizo la orina. Ahí la trato. ¿Por qué? Porque esa enferma, si tiene una infección urinaria, puede hacer una complicación infecciosa post-quirúrgica, y eso puede ser serio. Si no se tiene que operar, y no es diabética, y no tiene otras patologías, solamente tiene sus años, la dejo tranquila. ¿Por qué? Porque sé que eso no se relaciona ni con pérdida de la función renal, ni con hipertensión, ni con nada. Quede tranquila, olvídese. Ahora, la mujer en la posmenopausia sigue teniendo alto riesgo de bacteriuria. ¿Por qué? No tiene protección del estrógeno. Exactamente. El pH de la vagina de la mujer joven es ácido, correcto. Consecuentemente, ahí hay lactobacilo de Dederle. No hay Escherichia coli, nada de eso. A menos que haya otras situaciones. Si es diabética, bueno, glucosuria, otra historia. En la mujer posmenopáusica, el pH se modifica. Y además, embriológicamente, el epitelio de la vejiga tiene íntima relación funcional con el epitelio vaginal. Cuando se produce deficiencia estrogénica, la deficiencia estrogénica provoca alteraciones de la mucosa vaginal y también modificaciones de la mucosa vesical. Por lo tanto, la vejiga de la mujer anciana está predispuesta a la colonización. Y si a eso le agregamos que frecuentemente tienen un debilitamiento del piso pelviano, tienen mayor prolapso, tienen mayor incontinencia, bueno, todo eso predispone. Por supuesto que la historia de multiparidad también predispone a la incontinencia, al prolapso, al debilitamiento del piso pelviano, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay muchas pacientes que hacen cistitis sintomáticas en la posmenopausia, y que eso, asociado a la sequedad vaginal, les provoca muchos síntomas, mucha molestia, mucha dificultad en las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y que uno puede tratarlas, como dijimos antes, con profilaxis antibiótica a largo plazo, pero una forma que muchas veces soluciona el problema es que el ginecólogo le dé
un óvulo vaginal con estrógenos. Es decir, un tratamiento local, estrogénico, que no tiene los efectos colaterales sistémicos de los estrógenos, y que le soluciona el problema. ¿Por qué? Porque le restituye la flora normal. Dicho sea de paso, el uso de estrógeno en la posmenopausia no se indica a largo plazo, por muchos años, pensando en enfermedad cardiovascular, porque se ha demostrado que no es así, que en realidad aumentan los riesgos cardiovasculares, pero en los primeros años de la posmenopausia se pueden utilizar los estrógenos para el tratamiento de los síntomas, de los calores, de la sequedad vaginal, etc. ¿Y por qué digo los primeros síntomas? Porque en general esos síntomas desaparecen después de los 5 años de la posmenopausia. En general. Hay mujeres que lo siguen teniendo y tienen 75 años, pero son los menos. En general son 5 años y desaparecen. Bueno, entonces, no se asocia a formas crónicas, ni a hipertensión, ni insuficiencia renal, ni aumento de la mortalidad. No se trata a menos que deba someterse a cirugía. Muy importante. Sobre todo determinadas cirugías. Se va a poner una prótesis valvular cardíaca, ni hablar. ¿Verdad? Y debe tratarse siempre si son inmunocomprometidas, si tienen alteración funcional del árbol urinario o si deben someterse a instrumentaciones urológicas de cualquier tipo. ¿Ok? Mujer de 35 años cursando el segundo trimestre de embarazo con bacteriuria asintomática. El mismo caso anterior, pero ahora no tiene 70 años, sino que está embarazada. ¿Qué hacemos con ella? Siempre, absolutamente. La bacteriuria en el embarazo se trata siempre. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos riesgos. Afecta al 2 al 7% de las embarazadas, un tercio van a cistitis sintomática, 30 al 50% de esas van a pielonefritis, tienen riesgo de parto prematuro, de bajo peso fetal, de retardo mental. Se hace un urocultivo sistemáticamente entre la semana 12 y 16, y si es positivo se trata. Y nunca se trata con dosis única ni en forma breve. ¿Por qué? Porque no queremos correr el riesgo de que no erradique el germen. Entonces se trata 7 a 10 días, pero no con las mismas drogas. Acá se usan beta-lactámicos, aminopenicilinas, cefalosporinas o eventualmente nitrofurantoína que aseguren el embarazo. ¿Ok? Factores de riesgo. La historia de infecciones urinarias previa a la gestación hace que esta paciente pueda tener infección urinaria durante la gestación. El bajo nivel socioeconómico, la enfermedad de células falciformes, también tenemos. La infección urinaria recurrente se da en el 5% de las gestaciones. Y allí se pueden usar también tratamiento a largo plazo durante todo el embarazo con una cefalosporina o con nitrofurantoína. ¿Eso sería si la recurrencia sería durante el embarazo? Durante el embarazo. Sí, que no la podés erradicar. ¿Y si esto estaba sucediendo antes del embarazo? Bueno, la tratás como tal y tratás de que negativice el cultivo de orina. Pero si estamos hablando, si pasa esto durante el embarazo y la paciente hace reiteradas infecciones, se puede hacer un tratamiento con una de estas drogas durante todo el embarazo. Dosis única en el turno. Bueno, fíjense ustedes, la bacteriuria asintomática se da en el 100% de los pacientes con cateterización vesical por tiempo prolongado. El 50% con sondaje vesical intermitente, por lo cual en los pacientes, por ejemplo, que tienen vejiga neurogénica parapléjicos, es más seguro hacerles hacer sondajes intermitentes durante el día con todas las medidas de asepsia y antisepsia que dejarle una sonda permanencia. 50%. Ancianos internados en geriátricos, 15 al 20% tienen bacteriuria asintomática.
una de las patologías que se denominan relacionadas con los cuidados de salud. No necesariamente hospitalarios, pero sí institucionalizados. Mujeres sanas en edad fértil, muy poco, 5%. Mujeres diabéticas, 5 veces más, 26%. Mujeres sanas posmenopáusicas, 20%. Eso es para que tengan una idea de la prevalencia de la bacteriuria sintomática. Bien, y el hombre de 72 años con disuria e historia de dificultad miccional de varios años de evolución, lo más probable es que este señor tenga un adenoma benigno de próstata. Se deberá tratar como tal, farmacológicamente, con bloqueantes alfa del tipo de la tamsulosina o en algunos casos, si son adenomas muy grandes, quirúrgicamente. Actualmente la cirugía prostática ha hecho avances muy importantes y muchos de los efectos indeseables graves que tenía, como la incontinencia o la impotencia, se han minimizado, sobre todo en la cirugía de cáncer de próstata. El compromiso prostático de estos pacientes es del 80%. O sea, es muy probable que el enfermo tenga, y ahí la ecografía va a ser muy importante porque te va a mostrar la vejiga dilatada, por ahí la impronta de la próstata en el piso vesical, etc. El tratamiento nunca se debe hacer en dosis única ni en forma breve, son siempre 7 días y hasta 14 días. Y siempre eligiendo un antibiótico que penetre bien en la próstata. ¿Por qué? Porque los gérmenes suelen acantonarse en la próstata y se quedan allí, entonces son causa de recidiva y algunas veces hacen prostatitis sintomática, que puede ser seria, puede ser con fiebre alta y compromiso sistémico. Entonces, ¿se acuerdan cuando decíamos nunca le damos tratamiento breve ni único a la embarazada y al varón? Ni a la embarazada ni al varón. Este es un concepto importante. La infección urinaria en el varón joven es muy rara. Hay algunos factores predisponentes, como por ejemplo el sexo no protegido, el sexo anal, etc. Pero bueno. Antibióticos, hay que buscar entonces antibióticos con buena penetración prostática, las fluoroquinolonas, el cotrimoxazol, la doxiciclina. Cuando hay signos o sospecha de obstrucción, estudio de imágenes. En general el varón hay que hacer un estudio de imágenes cuando hay infección urinaria, porque como decimos, 80% tiene patología prostática. Cuando digo estudio de imágenes me refiero a ecografía, que para ver obstrucción es muy útil. El sondaje vesical, si se mantiene 2 a 10 días, 26% de bacteriuria, solo la cuarta parte son sintomáticas. Y esto significa el 40% de las infecciones hospitalarias, el 3,6% tienen bacteriemia, y cuando hay más de 30 días o sondaje permanente, la bacteriuria se da siempre y predispone a todas estas cosas: a litiasis, a infección sintomática, pielonefritis, a cáncer de vejiga. El sondaje vesical hay que restringirlo lo más posible y por tiempo breve. En una época, paciente que caía en terapia intensiva se le ponía un catéter en la vena y una sonda en la vejiga. Bueno, eso hay que tratar de hacerlo lo menos posible. En última instancia, si hay obstrucción uretral o es muy traumático, se prefiere la talla vesical, la punción suprapúbica, que no pasa por uretra y entonces se contamina un poco menos. Y además, actualmente hay sondas de Silastic que se pueden dejar mucho más tiempo, que son más seguras y que se contaminan menos también. En eso también ha habido bastante avance. Muy bien. Preguntas, comentarios.